A todos, mi nombre es Alma Martínez, directora de Streamline Consultancy International y directora de Casas con Canaco Servitur en el exterior, en donde Streamline Consultancy International tiene representación. Muchas gracias por su presencia, gracias por cedernos este tiempo. Sé que todos estamos muy ocupados y pues realmente agradecemos su participación. Va a ser un seminario, un webinar muy entretenido y sobre todo muy interesante, porque vamos a hablar sobre los aspectos culturales, vamos a hablar sobre las inversiones y sobre los sectores importantes en materia de inversión y negocio en Francia, entre Francia y México. Entonces, el día de hoy nos acompañan tres ponentes muy importantes. Nuestro primer ponente es Bárbara. Bárbara está con nosotros representando OCIO Global. Ella es Senior Consultant. Tiene más de 18 años de experiencia en desarrollo de negocios económicos y sociales, gestión de proyectos, análisis estratégico y gestión de relaciones con clientes en una variedad de industrias, incluyendo el sector financiero, la industria de aviación y el desarrollo internacional. Tiene una maestría en inglés, administración de empresas y derecho internacional, así como una maestría en estudios avanzados en desarrollo y cooperación internacional. Bárbara ha vivido en Europa, en varias partes de América del Norte y también América del Sur. Habla inglés, alemán, español, portugués, francés. Y por eso el día de hoy, aparte de toda su experiencia que tiene, pues está con nosotros para hablar también acerca de todas las posibilidades que tiene OCIO Global, que es nuestro socio en Francia para nuestro proyecto de Casas con Canaco Servitur en Francia. También nos acompaña Emmanuel Amor, él es Senior Investment Advisor de la Embajada de Francia en México. Emmanuel se especializa en la identificación de proyectos de inversión, de proyectos mexicanos y colombianos en Francia. Asesora y apoya a los inversores mexicanos en su implementación en Francia. Es ponente en conferencias sobre las fortalezas de Francia y establece alianzas estratégicas con actores privados e institucionales. Habla francés, inglés, portugués y mandarín. Edgardo Koistenher nos acompaña también. Él es miembro de honor de la Cámara Económica de México en Francia. Edgardo es cofundador también y presidente de la Cámara Económica de México en Francia e igualmente es cofundador de CONCAMEX, Consejo de Cámaras de Comercio Mexicanas en el Exterior. Edgardo ha tenido experiencia en el desarrollo de diversas líneas de negocio, proyectos, import and export, México-Francia, y acciones de consultoría para empresas francesas y mexicanas en temas de desarrollo de productos y management. Como ven, Bárbara nos va a hablar sobre las oportunidades que tenemos como empresas mexicanas de establecernos en Francia, pero también los sectores que son más representativos y cómo OCIO Global y Casas con Canaco les podemos apoyar con este proyecto, con todos sus proyectos que tengan. Emmanuel nos va a hablar sobre los beneficios que tiene Francia como país para nosotros los mexicanos instalarnos allá, cuáles son los beneficios que el gobierno también ofrece a los mexicanos, cuáles son las facilidades también en cuanto a fondos, visas y bueno, más información. Y Edgardo nos va a hablar de una parte muy importante que es la parte cultural, qué hacer y qué no hacer en la cultura francesa en términos de negocios. Desde que va a ser un webinar muy interesante. Les pedimos que sus preguntas las tengamos al final para cualquiera de los ponentes vía chat. Y pues bueno, el día de hoy, si ustedes nos envían un requerimiento vía email, les voy a poner mi correo electrónico en el chat, diciéndonos que quieren saber qué potencial tiene su producto o su empresa para establecerse en Francia, les vamos a otorgar 20 minutos, de 20 a media hora de consultoría gratuita. Así es de que por favor aprovechenlo. Muchas gracias por su participación y pues bueno, les cedo la palabra a Bárbara. Bárbara.
Bienvenida. Muchas gracias, Alma, y buenos días a todo el mundo, bienvenidos. Es un placer enorme de estar aquí con ustedes y hablar un poco del mercado, del comercio francés y también cómo OCIO puede ayudarle a entrar al mercado aquí en Europa. Como ven, yo estoy les hablando de Londres, donde yo estoy ubicada, pero OCIO es una consultoría global. Tenemos oficinas en muchos países y principalmente también en Francia, en París, y está conmigo mi colega Yacine, que es el especialista francés, y entonces los dos vamos a presentarles un poco más este país maravilloso. Entonces, estamos hablando hoy principalmente de hacer negocios en Francia por las empresas mexicanas y cómo pueden entrar al mercado aquí. El próximo slide, Yacine. Solamente para darle como un overview del contenido, vamos a hablar un poco de los hechos claves y la visión general del mercado. También el comercio entre México y Francia, los sectores claves, como Alma ya mencionó, va a ser una parte importante para entender un poco más Francia como mercado, las razones para exportar, las rutas al mercado y también un poco unas palabras sobre OCIO, nuestros servicios y la filosofía que tenemos. Pues vamos a comenzar con los hechos claves de Francia, que me imagino que ustedes ya saben bastante de este país, pero pues vamos a hablar el próximo slide, Yacine. El nombre oficial, usted sabe, Francia, a veces se llama también la República de Francia. La moneda es el euro. Como Francia es un país principal de la Unión Europea, la población en estos días son de casi 67 millones, la capital París, una ciudad maravillosa, y el idioma es el francés. Pues vamos a hablar un poquito del mercado, unas indicaciones típicas de Francia. Comenzando con la política, como ya mencioné, Francia es el miembro de la Unión Europea, uno de los principales países de la zona europea, el mercado único europeo, como se llama aquí, el Single Market. Es un país súper estable, tiene una economía muy fuerte, es la quinta economía más grande del mundo y el país continúa de atraer muchas inversiones directas extranjeras. Socialmente, Francia tiene un PIB bien alto de 2.7 trillones de dólares, pero igualmente la tasa del desempleo está encima del promedio. Hablando de la tecnología, la industria tech en Francia está creciendo a un nivel muy alto y contribuye sustancialmente al PIB. Legalmente en Francia los impuestos comparativos son más altos que el promedio en Europa, pero existen incentivos de impuestos, especialmente en el área de investigación y desarrollo. Y por último, pero muy importante, las cuestiones ambientales. La Francia se desarrolló en un líder mundial de cuestiones ambientales, defendiendo objetivos más ambiciosos en relación a emisiones. Pues entonces vamos a hablar un poco más sobre el comercio entre Francia y México. En el 2018, México fue el tercer inversionista en términos de inversiones extranjeras directas y los sectores que atrayeron las inversiones más altas fueron la consultoría, ingeniería, servicios de negocios, pero también la tecnología, el ITC y por un sector muy famoso en Francia, los perfumes y las cosméticas.
Mirando los países socios comerciales más importantes de México, Francia fue en el 13º lugar en el 2019 y las categorías de productos exportados de México a Francia fueron sumamente la maquinaria electrónicos de 60%, los bienes de consumo de 16% y una mezcla de otros bienes de 12%. Además, en el 2019, el volumen de comercio entre México y Francia fue de 2.94 billones de euros. Los sectores claves de Francia son el próximo, sí, la agricultura. Francia es un líder mundial en la industria de comida y bebida, con ingresos combinados de 179 billones de dólares. Los dos áreas predominantes son la exportación de agricomida y, muy famoso, la producción de vinos. En resumen, es una industria muy rentable y muy única de Francia. La industria de la defensa es un otro sector muy importante. En 2019, la Francia exportó 8.3 billones de dólares en ventas de productos y servicios relacionados a la defensa. Y por eso nos sorprende que Francia es un líder mundial en ese sector también. Por tercera, hablamos un poco de farmacéuticas. Me imagino que todos conocen la empresa Sanofi, que es el número 4 en el mundo en el sector farmacéutico. Francia es realmente un centro global por la industria medicinal y farmacéutica, lo que se ve también en el hecho que 9 de las empresas farmacéuticas del mundo y todos de los top 10 empresas MedTech tienen una base en Francia. Y por fin, la electricidad. Algo que es muy importante. Francia es la exportadora más grande del mundo en el área de energía y la matriz de EDF, que es la empresa más grande que existe, está en Francia. Esto hay que ver también con el hecho que Francia tiene una cantidad enorme de energía nuclear. Pues vamos a hablar un poco de las razones beneficiales de exportar a Francia. En general, Francia es una base excelente para entrar a Europa porque es ideal por penetrar el resto de la región y del continente. Áreas claves para negocios exitosos son la transportación. Por ejemplo, hay vuelos directos de México a Francia, y también las conexiones intereuropeas son excelentes, sea viaje aéreo o de tren. Francia tiene la concentración más alta de matrices en Europa, entonces un ambiente de negocios muy interesante. Francia también es la segunda economía más grande de Europa y atrae inversiones altas de todas las partes del mundo. Tiene una fuerza de empleo, mejor dicho, el personal muy fuerte y formado, con unos de los top academias del mundo en Francia. En términos de conexiones de negocios, Francia está abierto de recibir el mundo y facilitar conexiones con el resto de Europa. Tiene vecinos muy poderosos como Bélgica, como Suiza y sobre todo Alemania, la economía más fuerte de la Unión Europea, y conectando más de 500 millones de consumidores en el mercado único europeo. Y yo creo que aquí es un buen momento de hablar unas palabras sobre el Brexit. Como me imagino que todos ustedes saben, que al final de este mes la Inglaterra va a salir de la Unión Europea y se imagina realmente que la Francia, con esta salida de Inglaterra, va a crecer aún más en el poder y la posición. Y se ve también que ya hay varias empresas que traslado de la Inglaterra a Francia por esta salida de Inglaterra.
Además, Francia es un centro fuerte de investigaciones y desarrollo y, como mencioné ya, ofrece unos incentivos de impuestos bien atractivos en esta área. Pues ya sin el próximo slide, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las rutas principales al mercado en términos de exportación y comercio. En resumen, hay 3 rutas diferentes dependiendo al producto y al mercado y la situación de la empresa y los objetivos que ustedes tienen. Las 3 rutas son vender directamente al consumidor, formar una relación con un distribuidor o agente, o tercer, invertir y establecer una oficina en Francia que maneja las operaciones europeas. Voy a seguir con unas palabras sobre cada ruta. Vamos a comenzar con la venta directa. Vender directamente al consumidor es completamente enfocado en las ventas y en el mercado francés. Los beneficios de esta ruta son el full control que se queda con ustedes en relación a marketing, la posición de la marca y las ventas. Pero también hay riesgos, por tanto, son la falta de una presencia verdadera en el mercado local, que hace más difícil la adaptación al mercado cuando necesario. Además, es más difícil construir una red de socios necesario de realmente penetrar el mercado nuevo. Como número 2, es muchas veces la opción de formar una relación con un distribuidor es la ruta más favorable cuando se quiere entrar a un mercado nuevo. Así se tiene una presencia local en el mercado con soporte técnico como requerido. Los clientes pueden hablar con alguien en la misma zona de horario y en su propio idioma. Lo que se tiene que considerar con esta ruta son los márgenes que pueden disminuir por la comisión y la pérdida de parte del control a la relación de marketing y ventas. Por último, se queda la inversión directa en el país, estableciendo una oficina, como decimos en inglés, boots on the ground o botas en la tierra. Una de las ventajas comparado a las otras 2 rutas, con una presencia local, se puede construir una red local y al mismo tiempo quedándose con el control total sobre todas las actividades. Al mismo tiempo, se tiene que considerar los gastos altos de una inversión directa, los riesgos más altos y la falta de garantía que sea exitosa esta inversión. Antes de pasar la palabra a Emanuel de la Embajada, quería decirles un poco más sobre OCO, nuestra filosofía y nuestros servicios. OCO somos una consultoría bien establecida en el mercado mundial por casi 20 años ya. Nuestra especialidad es el comercio internacional e inversiones directas extranjeras. Nuestros servicios incluyen la consultoría, la generación de prospectos, investigaciones y análisis de los mercados, representación de organizaciones de desarrollo económico, así como empresas privadas. Es nuestra especialidad de ayudar a empresas como ustedes, empresas mundiales, entrar en nuevos mercados a través de nuestra competencia, nuestra presencia global y nuestra red fuerte que también es global. Apoyamos a empresas que quieren penetrar un nuevo mercado con análisis principal, búsqueda de consumidores y socios, organizar reuniones y misiones, la representación y selección de ubicación. La próxima slide, Yasin, por favor. Se cayó. Pues voy a decir, ¿me oyen todavía? ¿Sí? Sí, ok, muy bien. Voy a seguir así. Pues solamente quería darle un resumen de nuestra filosofía y el enfoque que nos diferencia de otras consultorías. Tenemos un compromiso muy fuerte con nuestros clientes
Para nosotros los clientes realmente son socios y hacemos todo posible para ustedes tener éxito en sus esfuerzos de llegar a un mercado nuevo. También hacemos análisis y desarrollo. Aquí es el slide que estuve buscando. Gracias, Yasin. Pues eso fue el commitment. Por la intelligence, hacemos análisis y desarrollo del mercado con un equipo súper fuerte en todas las partes del proceso. Tenemos analistas, tenemos gerentes del proyecto, especialistas sectorales y consultores. Y pues, ya, esto realmente es el fin para ustedes. Vean cómo tenemos realmente una presencia global, pero también tenemos, como ya hablamos, una oficina en Francia hace 10 años con un equipo súper fuerte y también una red en el mercado muy grande. Y entonces en esto están en muy buenas manos con nuestras colegas en Francia y con OCO en general también en un ramo global. Pues Alma, yo ya con esto ya terminé. Disculpa. Muchas gracias. No, gracias, Bárbara, gracias, excelente. Bueno, pues como ya escucharon, Ocio Global y Casos con Canaco, nosotros podemos apoyarles en todo esto, el decirles cuál es la mejor opción, si es el de end consumer o si es establecerse en el país o es buscar los distribuidores. Y sobre todo, pues ya escucharon también cuáles son los productos más importantes y las industrias en donde podemos tener potencial. En 2018 hubo grandes exportaciones a Francia en cuestiones de teléfonos, turbinas de gas, computadoras, automóviles, aparatos de medicina y productos veterinarios desde México. Y lo que importamos fueron turbinas de gas, medicamentos, partes y accesorios de vehículos, vacunas y cosas de belleza para la piel. Entonces, existe un gran potencial para los mexicanos establecerse. Cuando no hay productos también es un gran potencial, una gran oportunidad porque no se tiene competencia. Entonces, el día de hoy nos acompañan varias empresas en diferentes sectores. Espero que vean la oportunidad y pues podemos apoyarlos en eso. A continuación estará con nosotros Emmanuel Amor. Él es de la Embajada de Francia, está encargado de las inversiones de México en Francia y pues bueno, él nos contará todo acerca de los beneficios y las facilidades que ofrece el gobierno francés para establecernos ahí. Gracias. Emmanuel, bienvenido. Muchas gracias, Alma. Y bueno, muchas gracias por dar el espacio. Y bueno, me gustaría también agradecer, obviamente, Casa con Canaco y muy agradecido también para empezar todo tipo de relación, obviamente, con Oceo Global, que veo muy motivado y con muchas posibilidades de inversiones para empresas mexicanas. Vamos a hablar rápidamente, obviamente, de lo que proponemos nosotros en la Embajada de Francia. Agradezco, Bárbara, obviamente, por las buenas cifras que nos dio. Hizo una parte de mi trabajo en lo que sería de convencer como las partes positivas que hay en Francia. Y cuando Bárbara nos habló de las distintas rutas que existen para invertir en Francia, yo me voy a enfocar sobre todo en la tercera, porque al final es el acompañamiento que damos en la embajada, es decir, la inversión directa en Francia con la posibilidad de abrir o de por lo menos tener una presencia en Francia de forma física. Voy a compartir mi pantalla, a ver si me pueden decir si la ven correctamente. Calculo que sí. Listo. Entonces, ¿por qué invertir en Francia? Obviamente hay varias oportunidades de las cuales vamos a hablar. En una primera,
en un primer tiempo me gustaría presentar muy rápidamente la agencia que represento. Como muy bien Alma lo comentó, trabajo para la Embajada de Francia. Como lo saben, quizás cada embajada tiene una agencia económica y comercial que permite, digamos, fomentar el comercio bilateral entre dos países, en este caso entre México y Francia. Entonces, yo trabajo específicamente para una agencia que se llama Business France. ¿Ya? Somos el brazo armado de la, comercial de la Embajada de Francia y nos permite trabajar directamente con la embajada, es decir, con el embajador, y también con el consulado de Francia. Van a entender por qué es importante cuando vamos a entrar un poco más en los detalles. Entonces, Business France tiene un equipo que apoya y soporte a empresas francesas que quieren conocer México, y a lo largo de los años que estamos aquí en México logramos que hoy en día 600 filiales de empresas francesas estén en México, en todos los estados de la República y en todos los sectores de actividad. Y creo que eso es muy importante, como Francia entendió las oportunidades que existían en México para implementar negocios y para como también erigir México como zona de influencia para toda una zona económica. Al revés, entonces en el departamento que manejo yo, obviamente estamos apoyando a empresas mexicanas de la misma manera, que quieren como conocer el mercado francés. La presencia de las empresas mexicanas en Francia es mucho más baja en comparación a la presencia francesa en México, pero contamos con empresas muy potentes mexicanas que estén en Francia, tanto empresas grandes como empresas de tamaño más mediano, y también muchas pequeñas empresas en startups, por ejemplo, por el ecosistema que presenta Francia. Así que algunas cifras muy rápidas. Perdón. Tac. ¿Por qué Francia es un país atractivo? Como lo dijimos hace poco con Bárbara, Francia es la segunda economía de Europa, detrás de Alemania, pero en términos de atracción de inversión directa en Francia, en Europa, Francia se convirtió en el país más atractivo de Europa. Entonces, como pueden ver también los proyectos de inversión extranjera con más importancia están en la industria. Recibimos 339 proyectos industriales extranjeros en el 2018. Todavía estamos haciendo las comparaciones con 2019. En Research and Development recibimos 144 proyectos y en logística 21%. Son los tres sectores más importantes de Francia. Naturalmente, Francia es un país industrial, pero la industria, para que crezca y para tener un futuro, obviamente le tenemos que inyectar mucho desarrollo y búsqueda. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como hay muchos incentivos, como Bárbara lo habló un poquito antes, para justamente como hacer que una industria más fuerte se convierta en una industria con futuro, sobre todo. Y la logística viene del hecho de que, como lo dijimos, Francia está a un cruce de Europa y nuestros vecinos, tanto España, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania e incluso Inglaterra, son como nuestros vecinos en los cuales todos los países necesitan al final una base logística importante, y Francia es naturalmente, diría, una base logística para esas empresas. Hablamos rápidamente de París, que como lo comentó también Bárbara, se convirtió también en la ciudad más atractiva a nivel de inversión extranjera. Lo que vemos, obviamente, existe un fenómeno Brexit que da un poco de incertidumbre para los inversores que tenían proyectos de expansión hacia Inglaterra. Y como lo podemos ver, tenemos cada vez más como empresas o proyectos financieros que prefieren llegar a París, entrar en la Unión Europea
y quizás como dejar como Londres como país que quedaría afuera de la Unión Europea. Y de la misma forma, París se convirtió en la primera destinación global de Research and Development. Y eso es muy importante que estén al tanto de eso. La economía francesa se ha convertido realmente en una economía de tecnología, y el Estado, el gobierno, impulsado por el presidente Macron, ha sido que hoy en día podemos decir que realmente somos el país más avanzado a nivel de apoyo a la tecnología. También, como pueden ver, París es la ciudad con la mayor concentración de sedes internacionales, y eso Bárbara lo dijo muy bien también. Tenemos muchísimas empresas extranjeras que eligen a París como sede para pilotear todos los proyectos europeos. ¿Okay? Nos convertimos en el primer mercado europeo en oficinas, también por un precio quizás que supo ser más competitivo en comparación a otras ciudades de Europa. Y lo que me gustaría comentar rápidamente es lo que es el Gran París, que es un proyecto urbano, social y económico que se está dando ahora mismo en París, y que incluye todo tipo de empresa. París está, después del siglo XVIII, cuando decidió volver a hacer todas sus avenidas, decide repensar toda la arquitectura de la ciudad en un círculo mucho más grande, que es que corresponde, que incluye también toda la periferia de la ciudad. Es decir, que eso hace trabajar todo tipo de empresas, tanto grandes que pequeñas, y ahí también hay un nicho de oportunidades muy importante. Lo que hemos dicho es también una mano de obra calificada y competitiva. Hay que pensar que por un sistema de educación de primer nivel, Francia tiene también una mano de obra muy, muy calificada, y la, 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 la estrategia del país ha sido en los últimos años justamente tener todo tipo de incentivo para retener los cerebros. Entonces, si hablamos de costo, digamos, de la mano de obra, obviamente es más alta en Francia que en varios países, pero podemos contar, por ejemplo, con 1 millón de ingenieros en el país, que es más o menos la misma cantidad que en Alemania, pero con una población muy inferior. Y tenemos a 75.000 PhD que trabajan en Francia, y que entonces están representando tanto a empresas francesas que a empresas extranjeras para el desarrollo de sus proyectos en Francia. Lo que quiero llamar la atención sobre este punto, y romper quizás algunos estereotipos que pueden existir sobre justamente la tercera ruta que nos comentaba Bárbara, y sobre la posibilidad de abrir una empresa. Mi opinión, obviamente, es que tener una presencia directa en Francia es sobre todo en Europa, es un punto muy importante, es algo que estoy comentando a todas las empresas que conozco. Obviamente la posibilidad de exportar de forma directa a Francia o a Europa es una opción. Tener un distribuidor es otra, pero tener una oficina en Francia solamente, por ejemplo, con una persona que pueda encargarse de recibir, por ejemplo, mercancía, y también tener un trabajo de distribución y a lo mejor también comercial para buscar otros distribuidores, es una fortaleza muy importante, porque al final existe primero una existencia legal de su empresa en el país, y eso le permite recibir mucho más incentivos y mucho más apoyo del gobierno, porque están considerados como empresa francesa. Eso es muy importante que lo sepan, y sobre todo la persona que se va a encargar de la filial, por ejemplo, de la empresa, siempre tendrá la camiseta puesta de su marca o de su empresa, y tendrá mucho más poder
para convencer todo tipo de clientes y sobre todo para una labor de control, porque en el momento que trabajan con otras empresas, con distribuidores, siempre tendrán la seguridad de que alguien represente al 100% su empresa para trabajar con todo tipo de actores. Entonces, lo que les quiero comentar es que en 4 días, hoy en día en Francia se puede abrir una filial de empresa. El costo legal de apertura de una empresa en Francia es más o menos de 300 euros. Obviamente, si después, como quieren pasar por un abogado, tendrían que pagar los fees de abogado, pero el costo legal de apertura de una empresa es solamente 300 euros y en 4 días se puede recibir al final su acta de constitución de empresa. Lo que les comentaba hace un ratito es que Francia se convirtió realmente en lo que decimos Startup Nation, no lo invento yo, es el presidente Macron que lo dice. Volvemos a explicar que somos el país europeo recibiendo la mayor cantidad de proyectos internacionales. Y uno de los incentivos que comentó Bárbara hace rato es el Crédit Impôt Recherche, o sea, CIR, que es un crédito fiscal de investigación en Europa, y desde el momento que una empresa tiene como objetivo de abrir un centro de investigación en Francia, básicamente no va a pagar impuestos durante mucho tiempo y va a tener como incluso como todo tipo de incentivos que le va a permitir contratar gente de muy alto nivel, como lo decíamos, por la cantidad de ingenieros que existen en Francia, sin pagar impuestos y a veces y con un techo de 100 millones de euros de cifra de negocio. Es decir, que en un principio invertir en el desarrollo en Francia es una de las ventajas más importantes para las empresas. Cabe destacar también que tenemos un tipo de visa y sobre todo en el momento de hoy, cuando sabemos que por la situación que estamos atravesando es difícil viajar a Francia, es imposible en realidad, pero todas las empresas que quieren como invertir pueden obtener un visa que llamamos Visa Tech Passport Talent, y hoy en día la aplicación está abierta para todas las personas que abren una empresa. Facilitamos mucho la posibilidad de viajar a Francia. Lo que decíamos en términos de Startup Nation, Station F es el primer campus startup del mundo, realmente como un proyecto que quiere demostrar que al final podemos también ser lo que sería la Silicon Valley de Europa. Entonces, son 1000 startups en el mismo lugar. Eso es el tipo de ecosistema que queremos demostrar en Francia, una incubadora con empresas grandes que están invirtiendo en startup, en proyectos muy particulares, instituciones financieras que estén, programas de desarrollo y de aceleración de empresas. Y todo este tipo de campus permite a una empresa que entra realmente estar en un ecosistema que les va a permitir crecer y conocer todos los actores del sector. Eso es una incubadora en Francia, existen 300 en todo el territorio y contamos más o menos con 10.000 startups en Francia, francesas e internacionales, que aprovechan justamente de el ecosistema francés para poder armar nuevos proyectos. Y el último que les quiero comentar es los clusters o polos de competitividad que existen en Francia. Son 71 en todo el territorio francés. Entonces, Station F es uno. Lo que hay que entender es que un clúster realmente como es el conjunto de todo un sector de actividad que trabaja en conjunto. Es decir, empresas grandes, empresas pequeñas, universidades, centros de desarrollo y instituciones financieras que trabajan en conjunto.
Y la fuerza de Francia y de este tipo de iniciativas es que, por ejemplo, cuando ven una empresa como una ciudad como Toulouse, que está muy enfocada en todo lo que es aeronáutica, van a encontrar clústeres de innovación dentro de este sector. Entonces, todo va alrededor de este sector. Si están del lado de Britania, que es más al noroeste de Francia, los clústeres van mucho más a agrotech. Entonces, una empresa que está en este sector va a poder entrar en este tipo de clúster y rápidamente conocer todo el ecosistema que le representa su sector y al final rápidamente tener empresas interesadas en su producto, instituciones financieras para quizás levantar fondos o recibir como todo tipo de crédito, el Estado que va a estar para presentar todos los incentivos que existen y las universidades que van a permitir como buscar talentos a contratar para sus actividades. ¿Sí? Eso lo voy a pasar porque estoy viendo que me estoy extendiendo. Nada más quiero comentar, es el último punto que les quiero comentar. Choose France es una de los eventos que el presidente Macron ha iniciado cuando entró a la presidencia. Es un evento que se da en enero y de hecho este año se va a llevar a cabo también en el Palacio de Versalles y se reciben los 150 CEOs más importantes del mundo justamente para presentar la atractividad francesa. Digamos, de las 100 empresas más importantes del mundo, diría que el 90 de ellas ya participaron a este evento en los 3 últimos años. Y les quería comentar algunos testimonios de esas empresas que eligieron a Francia como punto de su expansión en Europa. Así que pueden ver Facebook, SAP, Fujitsu, Novartis, IBM, Microsoft, Walt Disney y Cisco Systems, que de hecho es el antiguo CEO de Cisco Systems, John Chambers, que hoy en día trabaja en conjunto con la French Tech, que es una de las instituciones tecnológicas de Francia para atraer inversión francesa, extranjera en Francia. Y ahí, bueno, van un poquito más de testimonios. Esta presentación de todos modos la puedo compartir. Y sería todo para mí. Obviamente pueden contactarme a mi correo electrónico o por teléfono. Y como lo dijo muy bien Alma hace un ratito, estoy totalmente a disposición para recibir cada empresa para poder hablar de sus ideas, de sus proyectos en Francia. Y todo el acompañamiento que hacemos es gratuito, acompañado por la Embajada de Francia, con todas las agencias y todos los actores que están en Francia y que trabajarían para facilitar su instalación en el país. Muchas gracias. Gracias, Emanuel, por el apoyo, por estar con nosotros y por toda esta información tan importante que nos has dado. Como ya saben, 4 días para establecer su empresa en Francia realmente no es nada. Casi 3,000, 3,500 pesos tampoco no es nada. Es nada más estar ahí, tener el producto correcto, tener las expectativas y sobre todo las ganas de la motivación de estar en Francia. Desde Francia pueden hacer su centro de distribución para toda Europa, lo cual es muy conveniente, así es que hay que aprovecharlo. Nuestro siguiente participante es Edgardo. Edgardo, él es mexicano, ha estado ya bastante tiempo en Francia, ya tiene su esposa francesa y pues ha estado como consultor también para varias empresas mexicanas y pues por supuesto, él ha sido el fundador de las cámaras de comercio, de la Cámara de Comercio mexicana en Francia y también todo el conjunto de cámaras de comercio a nivel europeo, pues él ha sido también el motivador y el fundador de estas cámaras de comercio. Así es de que su experiencia en cuestión de negocios entre México y Francia es excelente, tiene una gran experiencia, así es que nos va a compartir esas experiencias, nos va a decir qué hacer y qué no hacer para cuando hacemos negocios con los franceses. Edgardo, muchas gracias. Te damos la bienvenida.
Gracias, Alba, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a OCO y muchas gracias también, bueno, a Business France y sobre todo Casas con Canaco. Me parece que es un proyecto genial. Yo creo que es a ver, espera, voy a compartir la pantalla, pero creo que, Emanuel, creo que tienes que hacer el stop sharing y que Sí, lo único que, a ver, no me permite compartirlo. Y creo que es un cargar. proyecto de Casas con Canaco, me parece que es genial. Yo creo que es la vía correcta a seguir. Es la iniciativa privada la que toma la estafeta que había dejado ProMéxico con su desaparición. Entonces, me parece genial. Y pues, a ver, comparto, voy a intentar compartir. Ya, aquí está. Ok. Ya, la pueden ver aquí la pantalla. ¿Sí? ¿Es posible? ¿La ven? Ok. Perfecto. Entonces, y aclaro, Alma, porque bueno, soy cofundador, somos un equipo de personas quienes comenzamos todo esto en el 2016, bueno, desde el 2013, desde el 2011, que yo llegué a Francia en 2010, hicimos una asociación de promoción cultural, después 2015 se fundó la Cámara Económica de México en Francia, con un equipo que, bueno, la idea era pues apoyar a los mexicanos que estaban aquí en Francia y después, hace 2 años, empezamos a hacer las gestiones porque la Asociación de Comercio Italia-México, la Cámara Checo-Mexicana, la Cámara Mexicana, Mexican Chamber of Commerce en UK y la Cámara de Comercio también en Australia y Nueva Zelanda y nosotros, la Cámara Económica de México en Francia, decidimos poner en conjunto nuestras competencias y en fin, y así hemos estado ya se hizo un evento hace poco, un foro de emprendimiento a nivel europeo, y bueno, apoyando a la comunidad mexicana de emprendedores. Entonces, bueno, pues sí, soy consultor en Management, Soft Skills y Cross Cultural Management. Profesor en escuelas de negocio con estas materias. En la ESCA enseño, bueno, es una materia en español que se llama Gestión de Carreras en España. En la ESEM es Cross Cultural Management y en el Instituto Superior de Comercio de París es Management Interculturel. Entonces, bueno, pues es un tema que me apasiona y que por la experiencia que he tenido desde que empecé a importar productos mexicanos cuando llegué aquí, me ha dado ya una idea de cuáles son lo que hay que hacer, la lista de cosas que hacer y lo que no hay que hacer sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les quiero hablar de que, bueno, todos sabemos lo que es la inteligencia emocional que nos sirve para, bueno, conocer, gestionar y ayudarnos de nuestras emociones. Y yo les quiero hablar de lo que es la inteligencia cultural y cómo adaptarla para que nuestra forma de ser como mexicanos nos ayude y sea una herramienta útil y no un estorbo para cuando queremos trabajar con Francia. Por ejemplo, ahora, yo creo que es justamente hoy en la mañana, escuché en el radio una nota de Business France hablando del apoyo de las dos en Europa y hacían la nota, la subrayaban diciendo que justamente Francia se ha colocado como el primer destino de inversión por dos factores. Uno, la facilidad del financiamiento, en algunos casos, con el BPI y con el Banco Público de Inversión, y por el ecosistema digital que se ha desarrollado muchísimo en Francia. Entonces, bueno, pues eso, hoy lo constaté en la mañana en el radio. Bueno, aquí quiero hablarles de dos ejemplos concretos de diferentes formas de trabajar entre mexicanos y franceses. Aquí pueden ver a la izquierda de la pantalla. Esto fue un entrenamiento para un grupo de mexicanos que vinieron, fue una misión de acompañamiento y de consultoría para técnicos, operadores farmacéuticos de la empresa francesa Virbac, que está en Guadalajara. Yo fui 2 veces a Guadalajara, en fin, fue toda una gestión muy interesante, pero ellos estuvieron aquí una semana para formarse en Francia en el Instituto de Métier et Technologie, que sobre todo forma técnicos para las industrias farmacéuticas y de cosmetología. Entonces, cosméticas y farmacéuticas. Entonces fue muy interesante porque ellos estuvieron en Francia una semana
Y bueno, me tocó a mí acompañar en esta misión de estas personas mexicanas. Y a la derecha pueden ver, eso fue es una foto de una formación que hice para Prime Metals Technologies, que es una joint venture de Mitsubishi y Siemens, porque se fueron un grupo de 12 ingenieros, fueron a controlar 40 ingenieros en 3 zonas. Bueno, iban con Altos Hornos de México, en Monclova, con Tiasa en Orizaba y con Ternium en Monterrey. Entonces, la idea fue capacitarlos para que el tema cultural no les fuera un problema para desarrollar su trabajo. Entonces, pongo estas fotos porque desde el principio, cuando llegaron a Francia los mexicanos y se bajaron del tren, llegaron a París y de ahí vinieron en tren a Tours, donde yo vivo, y al llegar nos vimos y claro, mexicanos, ¿qué tal? Abrazo, todo. Y del lado derecho, cuando tuvimos la reunión con los franceses, los 2 ingenieros, que fue una reunión, fue una formación que se hizo en inglés, francés y español, por el perfil de los ingenieros. La primera lección que les di fue cómo tratar con los mexicanos. Les expliqué el saludo, el abrazo y el saludo. Y todos me dijeron, pero es demasiado. Yo decía, pues es que bueno, en México, cuando se conoce uno al principio es un saludo, pero ya que hay más confianza, se da un saludo, un accolade, como se dice en francés, y después se vuelve a saludar. Entonces, eso me permitió abrir el tema de lo que es también el espacio personal, o sea, cómo se percibe. Yo cuando llegué aquí a Francia en 2010, a vivir en Francia, después de 5 años de haber vivido en España, Madrid, Sevilla y antes, bueno, en México y un tiempo, bueno, trabajando para una empresa de Estados Unidos. Entonces me di cuenta que esta cuestión de inteligencia cultural es importantísima porque si uno no se apropia de esto, si uno no se apropia del contexto multicultural, el negocio se puede venir abajo. Entonces, estos 2 son ejemplos muy concretos de cómo se aplica ese enfoque cultural en diferentes países. Y bueno, yo antes de introducir el tema ya práctico y muy pragmático, yo quisiera mencionar cómo somos los mexicanos. O sea, nosotros nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos, como dice el dicho. Y esta ilustración habla del tipo de mindset que se debe tener para ser abierto. El tipo de pensamiento fijo o un tipo de pensamiento de crecimiento. O sea, para crecer. Entonces, lo primero es cómo se aceptan o se evitan los cambios, si se persiste cuando hay obstáculos, si el esfuerzo se ve como algo positivo o como algo que cuesta trabajo. Algo muy importante, si estamos abiertos a aprender, si estamos abiertos a aceptar el error y a recibir la crítica, el feedback y avanzar. Y al final, si nos enorgullece y nos inspira el triunfo de otros, o si al contrario, sentimos como que, ay, ¿por qué él sí pudo y yo no puedo? Este es una cosa importantísima, me parece, para empezar a pensar en hacer negocios en otro país. Y abajo les pongo una foto de 2 libros que leí que me parecen, digamos que importantes para alguien que quiere hacer negocios en el extranjero, porque estos libros hablan de la etnopsicología. Entonces, ayuda a entender cuáles son los complejos, cuáles son los miedos que tenemos los mexicanos y por qué a veces eso mismo es el primer obstáculo que tenemos. O sea, lo vimos, por ejemplo, hace poco, hablando de enorgullecernos e inspirarnos el triunfo de otros, hace poco que Sergio Checo Pérez ganó el premio de Fórmula 1, como llovió miles de felicitaciones y por todos lados, porque es algo que pasa o pasó, por lo menos en esta ocasión, desde hace 50 años no había pasado. Entonces nos podemos dar una idea de cómo nos emociona a los mexicanos oír el himno nacional mexicano en el podio de ganadores. Entonces, eso es algo que nosotros como mexicanos es importante que lo tengamos en cuenta. Inclusive cuando los franceses, el grupo de ingenieros franceses iban allá, varios iban con sus hijos, con sus esposas y sus hijos. Entonces hubo que hacer una parte del taller dedicada también a cómo se tiene que adaptar la familia, desde hablar de lo que es
los honores a la bandera el lunes por la mañana para los hijos que van a ir a una escuela para que entiendan lo que va a ser ver a la escolta desfilar y ver la bandera mexicana cada lunes y cómo los mexicanos, eso nos ha dado un cierto sentido de patriotismo. Y bueno, detalles que son importantes conocer, ¿no? ¿Qué cosas son lo que nos puede afectar nuestra capacidad de comunicación interpersonal para hacer negocios en Francia? Nuestras percepciones, creencias, valores y conductas. Entonces, de ahí, las percepciones nos ayudan a forjar creencias que nos dan valores y al final hacen que nos comportemos de una forma o de otra. Aquí, este iceberg, que es el modelo de iceberg, el modelo de iceberg cultural de Edward Hall, nos habla de lo que vemos en una cultura, como la música, la comida, los juegos, la literatura, tradiciones, la moda, las fiestas, y la parte no visible del iceberg. Y esa es la parte no visible del iceberg, la que nos tiene que interesar cuando queremos hacer negocios. O sea, todas las nociones de cortesía, de modestia, qué actitudes se tiene hacia la cooperación, las reglas, la autoridad, cuáles son los enfoques que se tienen hacia la educación de los hijos, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Como un ejemplo clave, por ejemplo, yo recuerdo, yo viví en Oaxaca 10 años trabajando haciendo el trading y la exportación de café para una empresa multinacional. Y recuerdo una vez que fuimos a la playa con unos amigos mexicanos, fuimos a Huatulco y con los hijos, tengo 4 hijos, fuimos y una amiga mexicana a sus hijos les dio una bolsa de dulces enormes, ¿saben? Los dulces mexicanos, que pues todos sabemos que son un poco chilosos, en fin, que son deliciosos para los mexicanos. Y mi esposa le dijo, pero ¿cómo es posible? Se hizo un problema porque dijo, no es posible, esto es malísimo para la salud de los hijos, es mucho azúcar, no es nada nutritivo, mejor vamos a buscar frutas, y, en fin. Y entonces ahí se ve ese tipo de cuestiones culturales son las que nos hacen ver que tenemos que tener un enfoque de apertura y de estar dispuestos a aprender la otra cultura. Entonces, bueno, esta es parte de formación profesional, pero quería enseñarles 4 teorías que es importante conocer y que nos dan mucho, nos explican mucho cómo entender la cuestión de cultural y de cómo hacer negocios con otra cultura, cómo negociar y cómo percibir todos los aspectos que entran en una negociación y sobre todo en una relación de negocios. Entonces, en la presentación podrán acceder después a los links que les pueden mostrar de qué se trata cada teoría. Bueno, hay culturas que son de alto y de bajo contexto, quiere decir que comunican de forma diferente. Y como dice Paul Watzlawick, que es un sociólogo austriaco, él decía, tiene 5 axiomas, pero el más importante es no podemos no comunicar. Entonces, cuando vamos a tener una entrevista entre contrapartes mexicanos y franceses, es importantísimo entender el tipo de comunicación que se tiene que establecer, porque México es un país con de alto contexto y Francia es un país con un medio contexto. No es tan bajo, pero es un medio. Entonces, hay diferentes formas de entender los mensajes, a menos que sea un mensaje claro y conciso. Entonces, el uso del tiempo también es diferente si se hace una acción y si se tiene una percepción a corto plazo o a largo plazo, o si se tiene una idea de hacer muchas acciones en poco tiempo, si es monocrónico o policrónico. Y el uso del espacio, lo que llama Edward Hall la burbuja personal, es importantísima porque es como les decía yo, cuando yo llegué aquí a Francia, recuerdo que en mi efusividad, yo a veces saludaba y quería, así a alguien que conocía de un poco más tiempo, darle un abrazo y saludar un poco a la mexicana, y sentía que estaba invadiendo un espacio personal, sentía que era incómodo, o sea, que esa efusividad y que digamos, esa proyección de simpatía que quería mostrar podía ser incómoda para mi interlocutor. Entonces entendí que había que tomar distancia.
Entonces, bueno, pueden ver aquí dónde está, lo que es bajo y alto contexto, pueden ver dónde está México, o sea, más alto contexto, o sea, las señales, hay mucho de mensaje no verbal que hay que entender con los mexicanos. En cambio, los franceses es un lenguaje más directo, no tanto como los suizos, los alemanes y los escandinavos, que ahí sí es muy claro y business is business y es muy claro y a veces las emociones no entran tanto. En cambio, con los mexicanos, las emociones son fundamentales. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos emotivos, siempre se tiene que establecer una relación de confianza. Y no digo que los franceses sean fríos, calculadores y todo, no. Lo que pasa es que son pequeñas sutilezas que modifican y que pueden perjudicar o beneficiar el hacer negocios. Pero yo lo vi claramente con los franceses, los ingenieros franceses que se iban a México, ya habían, por ejemplo, el que se iba a Veracruz, ya había hecho toda una lista de lugares para vacacionar y todo. El que se iba a Monclova estaba más preocupado por la inseguridad, estaba muy ansioso porque, bueno, estar ahí en un proyecto por 3 años, viviendo, en fin, entran muchas cosas en juego. Entonces, lo primero es tener ese entendimiento de cómo funciona cada cultura. Aquí podemos ver dónde está México y dónde está Francia en este cuadrante, entre lo que es el evitar la confrontación y permitir la confrontación, pero para avanzar, y si la expresividad que se pueda tener emocional o si es más inexpresivo emocionalmente. Por ejemplo, yo recuerdo, yo cuando trabajaba en el café, trabajaba mucho con los japoneses, Mitsubishi, Mitsui, y siempre había una distancia, inclusive ustedes lo saben, para dar una tarjeta de presentación en Japón, no se da como al estilo, a ver, saco una para demostrar, no se da como al estilo americano, así que puede ser, aquí está, no, en Japón la tarjeta de presentación se da con las dos manos, se entrega, la persona la recibe, inclina la cabeza y la sostiene hasta que acaba la primera, digamos, el primer encuentro. Y nunca se debe guardar la tarjeta como cualquier cosa, porque es un signo de respeto. Entonces son pequeños detalles que hay que conocer y bueno, aquí viendo en relación a la teoría de las dimensiones culturales de Gerd Hofstede, que fue un ejecutivo de IBM, que estudió por más de 30 años, estudió las cuestiones culturales. Él hizo esta gráfica, bueno, él hizo un estudio, un ranking, en el cual en su teoría de las 6 dimensiones culturales divide, le da calificaciones a los países en lo que es power distance, o sea, qué relación se tiene con la jerarquía, qué tal individualista o colectivista es la sociedad, qué tal centrada hacia la masculinidad o hacia la feminidad, cuál es el uncertainty avoidance, que es un poco como cuál es la apertura hacia el imprevisto, cuál es la relación con el corto, mediano y largo plazo en relación a la planeación y en relación a la indulgencia. ¿Qué tanto esta cultura le gusta ser un poco hedonista, le gusta ser un poco disfrutar de la vida o qué tanto es más inclinada al trabajo, a la disciplina y todo? Y pueden ver las diferencias, como es muy curioso. Pueden ver en la segunda gráfica, Francia está en un 71, a una gráfica de 120 de individualista, y México a un 30. O sea, ¿qué quiere decir? Que los franceses son más individualistas que los mexicanos. Los mexicanos tienen una más tendencia a estar más en el colectivo. En el lado de masculinidad, los mexicanos tienen una cuestión de hacer negocios un poco como más macho style. Los puede ver un poco como que les gusta mostrar cierta masculinidad. En la parte de estar abierto al imprevisto, los dos están similar. O sea, hay una, digamos, una apertura también a la sorpresa. Pero en la cuestión de planeación, ustedes pueden ver cómo los mexicanos no planean, o sea, van un poco, como sabemos y como se dice lamentablemente, es que es a la mexicana, o sea, un poco al tuntún, o un poco de tal forma que se hace sin tanta planeación, que lo bueno es que ahora ya está cambiando esto, y cómo los franceses tienen una tendencia a planear mucho más, a tener mucho más identificados los puntos
y mucho más previsto. Y bueno, y en la parte de indulgencia, pues lo pueden ver, los mexicanos están mucho más hacia el placer, hacia la disfrutar, y los franceses están más bajo. Esto en términos, digamos, de forma general, no es solamente la parte profesional, sino es forma general, la cultura en todos sus aspectos. Después, aquí hay algunas recomendaciones básicas para que los mexicanos establezcan una buena relación interpersonal de negocios con los franceses. Y lo primero es tener más rigor y disciplina personal y profesional. O sea, no es lo mismo hacer negocios entre mexicanos en México, que puede haber cierta flexibilidad. En Francia hay que tener mucho más formalidad, mucho más rigor, poder establecer realmente contratos de palabra y de papel que se cumplan, que sean concretos y verdaderos. Hay que acostumbrarse a un saludo formal y respetuoso, al menos al principio. Después podrá haber abrazos y un saludo más efusivo, pero al principio siempre tiene que ser más formal, más respetuoso, y esto es un signo también, digamos, de que se quiere ir más allá en la relación, ¿no? Después se podrá romper el hielo y podrá haber mucho más confianza, se creará la confianza, pero al principio siempre es bueno empezar de una forma muy formal. Hay que hablar de usted, aquí en Francia. Cuando hablas de tú, en el primer contacto se puede percibir como violento, como una falta de educación. Entonces hay que hablar de usted. Y es una cuestión que hasta que la otra persona, hasta que no se establezca una relación de confianza, hay que mantener hablar de usted. Eso así es en los negocios y también en la vida diaria. Estar preparado para un ambiente de trabajo mucho más formal, más regulado y exigente. Claro que también hay la pausa café, que puede tener cierta flexibilidad, hay cierta parte relax, pero en lo que quiero hacer hincapié es en esto, en la puntualidad, y los plazos son muy importantes. Porque en México sabemos que si uno llega tarde 10 minutos, pues no hay que disculparse, es un poco entre el tráfico, entre la aceptación cultural que se puede tener ante esa flexibilidad, no hay tanto problema. O inclusive puede hasta interpretarse mal si uno llega a la hora, en ciertos contextos, no en todos. Ya profesionalmente ahora ya es más común estar a la hora, ya es más correcto, pero digamos que hay más flexibilidad en ese sentido allá en México. Y aquí no. O sea, aquí si uno va a llegar 1 minuto tarde o 2 minutos tarde, hay que por lo menos avisar antes para prevenir que va a tener uno un retraso. Y obviamente si llega uno 10 minutos tarde sin avisar, ya es realmente muy mala señal, y así pues no se generaría una buena relación de inicio. Yo recomiendo manejar toda la documentación en francés porque, por ejemplo, cuando en el 2014 con un salón de moda, se llama Who's Next y Première Classe, hice un acuerdo junto con un socio francés para traer marcas mexicanas, presentar marcas de moda en este salón. Pues toda la documentación estaba en español, y obviamente pues no es lo mismo entrar a un sitio web que está en español a poder tener la opción, por lo menos en inglés. Entonces es importante que también, tanto en la información digital, publicidad, todo lo que son trípticos y demás, ya esté en francés. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entendible desde el inicio. Después, utilizar presentaciones y comunicación de forma concisa y bien estructurada. O sea, aquí cuando se tiene 1 hora de cita con una empresa francesa, tiene que ser muy efectiva, o sea, muy bien estructurado, una oferta muy bien entendible, que no hay información vaga, que no se sabe cómo va a ser, sino que se entiende perfectamente plazos, condiciones, precios, todo. Tiene que estar muy bien estructurado. Y finalmente, bueno, profesionalizar la oferta de negocio, adaptándola a los códigos culturales y estéticos sin perder la identidad y autenticidad de origen, porque es importantísimo eso de personalizar la oferta. Yo recuerdo cuando
hicimos la presentación de la Cámara Económica de México en Francia cuando nació como organismo en 2016. Business France hizo una presentación, una persona de Business France hizo una presentación en el evento que fue en la Casa de México en París, y él dijo, porque él planteaba al revés, los franceses cuando van a México a hacer negocios, y él decía que tenían que tropicalizar la oferta para poder trabajar en México sin perder el lado, digamos, del génie de la France, ¿no? El genio de elegancia, digamos, de un producto fino, sobre todo, bueno, porque él hablaba en términos de productos dedicados de lujo, ¿no? Moda y demás. Entonces, pero decía que de todas formas se había que tropicalizar la oferta. Y aquí es al revés, hay que profesionalizar la oferta, hacerlo mucho más, digamos, comprensible desde la primera cita de negocios. Luego, algunos peligros de la forma de ser de los mexicanos para generar negocios en Francia. Los mexicanos somos muy emocionales y susceptibles y no estamos acostumbrados a que nos alcen la voz, que no haya un tono de voz alto y a recibir reclamos ni críticas sin tomarlo personalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajé yo en Madrid, recuerdo que con mi jefe en la mañana, en la empresa, había gritos y sombrerazos y entre todos, en fin, era muy dinámico, pero en la noche estábamos ya sentados tomando una caña y una tapa y como si nada hubiera pasado, porque no es que no quedaba lo que se le llama en inglés los hard feelings, sino que había un entendimiento que estamos en el negocio y que se puede alzar la voz, pero no sé, claro, sin perder el respeto y el buen trato, pero digamos que no nos determine a los mexicanos, a nosotros, es ese tipo de, en fin, hablar golpeado, pues, que no nos duela y que no lo tomemos personalmente. Después, los mexicanos en ocasiones no saben decir no. O sea, les cuesta trabajo decir un no y entonces dicen sí, pero, sí, vamos a ver, en fin, hay muchos diferentes términos para evitar decir no, porque es una cuestión cultural. En cambio, es importante y como lo dice muy bien, una de las mayores estrategias en algunos casos es saber decir no, porque así se avanza realmente y se es claro con la comunicación y a veces el conflicto evita lo aparente. En cambio, si se dice no, no se puede hacer negocio, pues no se puede y se evita la pérdida de tiempo. Y también es importante algo que los que viven en México lo saben muy bien, lo que es el tema del ahorita. Esa elasticidad del tiempo, de que el ahorita puede ser jamás, de que cuando alguien te dice, sí, cómo no, yo te llamo ahorita, y el ahorita, sabrá Dios, está en el limbo y no se da. Eso aquí en Francia no existe, o sea, y no puede existir. O sea, aquí el ahorita no existe. Aquí es ahora, mañana será mañana. Y entonces eso es algo importante que tenemos que entender como mexicanos para trabajar en Francia. Y otra cosa, que los mexicanos a veces tienen tendencia a justificarse y a no asumir su responsabilidad. O sea, siempre a veces es culpa del otro. Si yo no lo logré, es que es el otro. No, es importantísimo tener esa capacidad, esa valentía, ese coraje de decir, sí, yo me equivoqué, lo acepto y avanzo. Entonces, bueno, y bueno, ya aspectos positivos también de los mexicanos que podemos, digamos, que pueden ser una ventaja competitiva, es que somos generosos y normalmente estamos muy disponibles para trabajar más allá del horario de oficina. Los mexicanos están abiertos, o sea, normalmente hacen amistades rápidos, hay una amabilidad inmediata muchas veces y son solidarios. Yo considero que los mexicanos somos solidarios entre sí, tanto en la amistad como en la familia. Decía en una conferencia el canciller Castañeda, hace poco lo vi, diciendo en Estados Unidos, una conferencia sobre un tema de mexicanos, y él decía, es terrible, pero a veces el peor enemigo de un mexicano en el extranjero es otro mexicano. Y entonces, bueno, realmente yo creo que eso es algo que no es del todo cierto, en algunos casos sí, en algunos no, pero yo creo que tenemos que tener esa apertura y esa altura de miras y trabajar juntos
Y como mexicanos aquí lo hemos visto nosotros en la Cámara Económica, más estemos unidos, más seamos solidarios entre nosotros, más crezcamos como grupo, más crece todo el mundo. Como decimos, la filosofía no es comerse el pastel mexicano en Francia, sino hacer el pastel más grande. Y bueno, ya finalmente los mexicanos somos muy cálidos y valoramos la noción de apoyo mutuo en la mayoría de las relaciones interpersonales. Ya, obviamente hay muchos matices más que se pueden hacer en cuanto al etiquetado de productos, en cuanto a el tipo de presentación que se tiene que hacer cuando se tiene una primera cita de trabajo, cómo mantener una relación, qué tipo de comunicación se tiene que tener, en fin, ya hay muchos más matices de eso, pero estos son los grandes puntos para tenerlo todo, pues creo que en tiempo, en 15 minutos, más o menos. Y bueno, y finalmente, 3 consejos clave, según yo, y según la experiencia que he tenido, para introducir la empresa en Francia. Apropiarse de la dimensión cultural. ¿Qué quiere decir? Entender las culturas, entender cómo son los códigos en México y cómo son los códigos en Francia para hacer negocio. Identificar bien el contexto competitivo. Esto es muy importante porque en el 2016 que ProMéxico hizo un salón montó un showroom para marcas de moda. Después del showroom llevamos estas marcas a un salón de moda y no se vendió nada. No se vendió nada, pero por una simple y sencilla razón. Había la idea, el pricing estaba completamente equivocado, todo estaba, el precio no era para nada el adecuado. Pensaban que si en Polanco se vendía una pieza, una bolsa de mano en un precio, aquí se iba a poder vender 7 veces más caro y era completamente, no al revés, pero estaba muy mal el pricing. Entonces, hay que identificar muy bien el contexto competitivo para ingresar en el mercado. Y finalmente, escoger bien el modelo de implementación. Y esto coincide muy bien con lo que decía Bárbara y lo que decía Emanuel. Es importantísimo escoger la contraparte. Y nosotros lo hemos visto porque, bueno, aquí en la Cámara Económica México hemos tenido, ya se han hecho presentaciones de producto, se han invitado, bueno, algunas empresas han presentado sus productos en eventos que hemos organizado, pero si el modelo de implementación, si la contraparte no es la adecuada, nada va a funcionar. Y bueno, ya para la palabra al final, nada más quería yo decir que, pues sí, André Breton, el escritor que hicieron el manifiesto surrealista, cuando él se perdió en México después de una conferencia en la universidad, en la UNAM, dijo, no sé por qué estoy aquí, México es el país más surrealista del mundo. O sea, México tiene, y los que viven en México lo saben, yo cuando en 2013 importaba yo chapulines de Oaxaca, importamos y los pusimos en la Grande Épicerie, en Lafayette Gourmet, era un producto de lujo, pero había que hacer una pedagogía para poderlos vender. Un video, en fin, había que explicar, porque decían, qué curioso, se comen los, o sea, bueno, aquí en Francia, pues en México no se comen las ancas de rana tampoco, ni los escargots, ni los caracoles. Entonces, en fin, había que mostrar que México también tiene ese lado surrealista, pero lleno de oportunidades. Y mi último consejo es que en México, sabemos, los mexicanos usamos mucho el corazón, somos muy emotivos, muy emocionales. Y en Francia, que es una herencia del método de René Descartes, hay un método cartesiano, es que por principio se puede dudar de todo hasta que no está comprobado. Entonces, este para mí es un poco la brújula, el mapa y la brújula muy básico, muy rápido, de cuál es la mejor forma de entrar a hacer negocios como mexicano, entrar en Francia. Y pues bueno, ahí con eso termino y muchas gracias. Gracias, Edgardo, por toda la información que nos diste, realmente de gran importancia. Bueno, como saben, gracias a todos por habernos acompañado. Realmente ya tomamos mucho de su tiempo. Si tienen alguna pregunta, hágala en este momento y si no, pues ya tienen mi correo, también se los acabo de mandar para cualquier duda, cualquier comentario y sobre todo si están interesados en que veamos si sus productos y sus empresas se puedan establecer en Francia. Con mucho gusto, todo el equipo, tanto OCIO Global como
la embajada, Emanuel, como Edgardo, como una servidora, Alma Martínez, estamos para apoyarles. Envíenos sus comentarios y pues si no tienen alguna pregunta, damos por terminado este webinar. Esperamos que haya sido de su interés. Agradezco a todos por su apoyo. Agradezco también al Club 51, en donde nos encontramos el día de hoy transmitiendo este webinar, por todo el apoyo. Y pues siempre es un lugar para hacer negocio, tanto para extranjeros como mexicanos. Aquí estamos. Bueno, nada más nos dicen, nos preguntan si es posible, tal vez nos puedes apoyar, Emanuel, si las agencias de viajes también pueden establecerse en Francia. No sé si tengas algún comentario sobre esto. Perdón, sí, obviamente todo tipo de negocio están bienvenidos en Francia y las agencias de viajes son parte, tomando en cuenta obviamente que el turismo quizás no lo hablamos como se merecía, pero es uno de los sectores más importantes en Francia, así que las agencias de viajes están muy bienvenidas. Ocio Global, si tiene algún comentario sobre cómo establecerse en Francia alguna agencia de viajes. Y nosotros también podemos ayudar con socios, con viajes de agencia tal vez ya establecido que están buscando a alguien con quien abrir este corredor de Francia y México. Y entonces sí, por supuesto, nosotros también podemos ayudar desde nuestra oficina de París. Perfecto, pues entonces, gracias a todos. Casas con Canaco Servitur, Streamline Consultancy International, Ocio Global, la Embajada y la Cámara de Comercio en Francia, pues les damos las gracias por todo el apoyo y por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Alma. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.